Bueno, profesor. ¿Y hoy qué tenemos hoy, profesor? Yo les hablé de que iba a hablar de el diálogo de los esqueletos. De esos esqueletos que de pronto estén en la tumba esperando que suenen algunas trompetas para ya salir de ese oscuro lugar donde no se sabe cuándo van a salir. Pero de todas maneras los esqueletos hablan y dialogan. Así parece que ha sucedido en la historia de la política y la economía colombiana. ¿Cómo va a ser posible, profesor? Le dije, de un momento a otro me retiraría, pues en mis clases no, como que no, valen 5 centavos. Nadie envía al 301, 327, 32, 34, 5 centavos. Por lo tanto, yo voy a demostrar que sí valen algo lo que hablo. Resulta que cuando hablamos del diálogo de los esqueletos, nos estamos metiendo, profesor, pero disculpe, ¿qué es eso que tiene ahí? Bueno, aquí tengo uno de los libros más viejos que salieron del Capital, de los más antiguos. Y aquí tenemos también a un barrio conocido como el barrio El Prado. ¿Pero qué es eso, profesor? Bueno, más o menos le voy a explicar. El barrio El Prado, para poder hablar del diálogo del esqueleto, porque no se sabe si el presidente de la República, Gustavo Petro, es de derecha o es de izquierda. Así sucedió en una época, porque he visto algunos que dicen que ni es comunista ni es socialista. Entonces, ¿qué es? Uribe era centrista, es lo único que cabe entre estas dos cosas. Rojas Pinilla, dictador, de los mejores que ha visto presidentes para el pueblo. De ahí viene María Eugenia, viene el M19, viene tal. Pero si usted dice que ni es de derecha ni es de izquierda, entonces ni es socialista ni es comunista, entonces no es de izquierda. Porque para ser de izquierda hay que ser socialista o comunista. Entonces, ¿qué es el señor presidente? Ferreira, pero usted ha hablado muy bien de Petro y votó por él. Sí, pero cuando estamos dando clase, yo le estoy dando clase. Yo no tengo color político, religioso, ni idiosincrasias, ni de alcurnias, ni de rastrerismo. Por eso le voy a hablar del diálogo de los esqueletos, para que ustedes entiendan esto. Según mi profesor, nosotros no sabíamos eso, sí, porque he escuchado que dice que al señor presidente no gusta del socialismo ni del comunismo. Esto lo dicen los fanáticos, los ignorantes, porque entonces podíamos preguntar lo que es. Uribe Vélez, que para sus seguidores ha sido uno de los mejores presidentes, con todos los crímenes y todo lo que ha visto, era centrista. Y este compás, bandera de paz, tendríamos que decir entonces que era centrista. Si no es de derecha ni es de izquierda. O sea, si no es comunista o es socialista. Ahora le voy a hablar de esto para que entiendan los cantos a Bolívar y donde se erigió una estatua de él precisamente en España. Y puedan ver lo que fue la economía de la regeneración. Y aquí podrán entender el diálogo de los esqueletos. Muchos son muertos políticos ya, esqueletos políticos. Desayunar, pues vamos a dar 3, 4 partes o 2 partes de maduro. Antes que venda el celular para poder tomar un desayuno como este, el pan y el café. Nadie envía 5 centavos. O sea, el profesor Ferreira hable pura locura. El hotel El Prado, no lo vayan a confundir al hombre que le estaba pidiendo a Dios: mándame Dios un camión lleno de mierda. Mándame Dios un camión lleno de mierda. Y Dios le mandó el camión lleno de mierda. Una tractomula llena de mierda. Entonces dice la mujer: ¿cómo te ha bendecido Dios? Te mandó una tractomula, no un camioncito común y corriente. Así pasa muchas veces en la política. Entonces él le responde a la mujer:
Sí, mija, Dios es muy bueno, me mandó un camión lleno de mierda. Y ella le pregunta, che, pero ¿y qué vas a hacer tú con un camión lleno de mierda? Ay, no, mija, yo pues lo cojo ahora y lo lavo y vendo el camión. Así pasa cuando, en una forma no estúpida, sino ignorantona, hablamos de política. La política es distinta porque hay una historia. Y así la tienen los barrios. Por ejemplo, allá en los años 1920 al 30, creo que en el 30 empieza con la guerrera. Hay una prosperidad económica del desarrollo industrial y portuario de Barranquilla. Señalaba la diferencia entre las zonas de otras ciudades colombianas es cuando aparece el empresario Carl Parris, que era un inmigrante norteamericano y propuso a la clase dirigente de la ciudad la construcción de lo que se considera la primera urbanización en Colombia, que fue el Hotel El Prado. El Hotel El Prado es como una urbanización, gente rica. Este barrio imaginario de ciudad estaba realmente prefijado ya por los referentes estéticos de la modernidad europea y norteamericana. Un diseño innovador para la época con todos los servicios públicos, amplias calles y hermosos bulevares, además de libre interpretación estilística en la construcción de las viviendas expresadas en lenguaje arquitectónico. Moriscos, italianos, norteamericanos, griegos y franceses hicieron la belleza del Hotel El Prado. Ya esto no va para aquellos y que ve fotos de Barranquilla ni nada de esas cosas, porque no sé si dan el plus ultra, pero sí se dan el lujo. Decirle al profesor Ferreira, no te publicamos tal, porque entonces aquí no me pueden echar cuento de estas cuestiones, porque tengo miles y miles de anécdotas de Barranquilla, fotografías y cuestiones en mis libros. Por lo tanto, pero entonces, Gustavo Petro, ¿qué es, profesor? Bueno, primero que todo, si usted dice que no es ni socialista ni comunista, entonces ¿qué clase de guerrillero, güey? Si dice que no es ninguno de los dos, entonces uno más como Uribe, un partido que hasta hace poco como dos esqueletos andaban peleando, pero dos esqueletos todavía con carne, no estaban todavía disecados, como fue la época de Caro y otro que les voy a hablar de ellos para poder hablar de la economía en la regeneración, que era Núñez, Rafael Núñez, de la famosa Constitución de 1886. Tenemos entonces que situarnos y entender esto para poder hablar con usted, con el profesor Robinson, que su clase no valen 5 centavos. Pues nadie dice que hay 500 pesos, 1000 pesos, pero yo sin embargo de un momento a otro vendo este aparato y es mi adiós definitivo. Porque no me voy a dejar decapitar, no lo confundan con El Capital de Carlos Marx, donde tengo en mi poder uno de los libros más viejos y antiguos y originales del Capital. Ahora lo reforman más que a ver, lo venden por allá por todas partes. Resulta que cuando yo veo, profesor, y ese poco de libros, no, esos son ahí tenemos de diferentes clases. Y no, para poder yo hacer esto y meter en mi cabeza algo y poder hablar. Bueno, vamos por parte, profesor. Háblenos entonces, porque usted dice que cantos a Bolívar, si es un dictador, como Maduro. Bueno, hay que entender esto. Un libertador y al libertad inmediatamente, automáticamente, es el padre de todas estas naciones y puede perdurar en el poder a veces que le dé la gana. Segundo, es precisamente en España donde le erigen la primera estatua a este padre de la patria. Y lo hicieron los académicos, o sea, los más ilustres hombres de España, del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Y culminaron su estatua con solemnidad bolivariana, con las que España celebra la erección de esta estatua del Libertador,
allá precisamente en su capital, Madrid. Y de esto Eduardo Carranza pronunció la oración de estilo muy peculiar para exaltar al héroe y su hazaña, y por eso se habla de fragmentos de un discurso inédito en Colombia. Estamos ansiosos, profesor, de los esqueletos, profesor, que hablan, profesor. Simón Bolívar en la Plaza Mayor de la Hispanidad. Bolívar, considerado como el príncipe de la libertad allá en España, príncipe del ronco mar Caribe y del llano, tan ancho como un siglo, y de la selva delirante y del nocturno abismo, y del risco vertiginoso donde se escucha la entrecortada respiración del abismo. Padre nuestro que estás en la tierra y en el aire, y en tu paraíso a la sombra de la espada, sobre tu frente desplegada y llameante el ala roja de la guerra. El sol no se ponía en tus sueños, ni se podía imponer en tu sueño, por eso soñaste en libertad. Por eso soñaste en libertad y te alzaste único y arrogante contra todos los imperios. Eras el mapa de América, jinete en tu caballo, blanco llevaba la libertad en la cabeza de la silla. No había limusina de Trump, ni limusina de Biden, ni limusina de presidentes de la República, ni uniformes militares lujosos como lo de ahora, sino un poco de zarrapastroso, indios, negros y él pidiendo ropa en muchos poblados para que le dijeran. Y mucha gente no sabe esto. Ninguna lanza pudo atravesar tu pecho a este revolucionario, a este se puede decir guerrillero contra España o contra el imperio. Nada se podía imponer, ni nada podía atravesar tu pecho. Tenías por coraza la libertad de 5 naciones. Por lo tanto, se te han erigido los más grandes cantos. Esta es la primera parte para que usted pueda hablar un poquito con el profesor Ferreira. Por eso le digo que si Petro no es ni socialista ni comunista, entonces ¿qué? Será un partido más centrista y utilizado por la hegemonía conservadora y liberal para salir de las garras de Álvaro Uribe Vélez por A o B motivo, así como salieron de Rojas Pinilla. Entonces hay que tener cuidado con esto. Por ejemplo, a mí no me viene a hablar de estas cuestiones. Simón Bolívar dijo una vez Rubén Darío, un 24 de julio de 1783, bajo el signo del león y en el momento más alto del año, Simón Bolívar abrió sus ojos a las furiosas, a los parpadeantes de Caracas, y fue a la sombra azul del Ávila. Desembocaba el alba sobre el valle con una roja turba de leones. Lo dijo Rubén Darío cuando dijo: tu voz de Dios hirió la pared de todo lo que es oscuridad. Por eso tenemos que tener luz en saber situar en un comentario a un presidente de la República. Por eso yo hago la pregunta: si este hombre no dice que es de izquierda, pero no es socialista ni comunista, entonces ¿qué es? ¿No será un producto más de aquellos que asesinaron a Rojas Pinilla? Que de un momento a otro que ya no le sirva a lo que supuestamente se combate, a la tradicional derecha colombiana, entonces es fácil ir a las urnas y votar por ejemplo, por la FARC, o del lado contrario, si Mancuso se va a la política, a votar por Mancuso. Yo, por ejemplo, le cogí 50,000 pesos a una persona aquí y voté por la FARC cuando propuso las armas, porque quería convertirse en algo diplomático, y esta gente campesina viene luchando ya no de ahora, sino casi más de medio siglo. Entonces, por eso hay que tener en cuenta en esto, y por eso tenemos que tener conciencia del neoliberalismo y de los diálogos que existen en esta cuestión, y existen los diálogos del esqueleto, de los cuales les voy a hablar para que ustedes puedan entender qué es esto.
Resulta que existe la época en que está como vicepresidente el que llegó a ser presidente de la República, Rafael Núñez, de la Constitución. Primero hubieron unas constituciones ahí de paso, pero esta prácticamente es la oficial, que ya viene a determinar con el tiempo la cuestión de la regeneración, la posregeneración y la economía que existió en esta regeneración, que es cuando surge el diálogo esquelético o de los esqueletos, allá en la época en que hay una venganza entre esqueletos, y que se trató de Carlos Holguín y Rafael Núñez, nada más y nada menos. Tenemos, por ejemplo, en la Guerra Civil de 1895 debido a estas cosas. Y tenemos las elecciones de 1892, 3 años después de la elección de 1892, que fueron decisiones y fueron elecciones donde Rafael Núñez ocupó de nuevo la presidencia y como vicepresidente fue elegido Miguel Antonio Caro. Ojo, para ese entonces los conservadores en el gobierno eran ya mayoría. Y el denominado Partido Nacional era apenas el nombre de lo que quiso ser un partido de ambos bandos. O sea, se unieron ambos bandos y todos los partiditos para acabar con Álvaro Uribe Vélez. Y ya en el pasado esto sucedió, se unieron los partidos para así de esta manera nacer el Partido Nacional, donde se unen, pero no obstante hay una fortaleza donde los conservadores y la paulatina exclusión de los liberales excluyen a los liberales después que se unen. Varios dirigentes del conservatismo antioqueño, que era donde estaba la crema innata del conservatismo, ahí donde viene el judío sefardista y el judío ese que vamos a llegar aquí a los montes de Barranquilla y abrimos calle y abrimos con el machete y cuando ya estamos dueños de la ciudad, porque así se lo propuso Dios a Abraham. Entonces, varios dirigentes del conservatismo antioqueño empezaron a manifestar un desacuerdo con las medidas en contra de la oposición. Esto fue conocido como práctica de la Ley 61 de 1888. Miren por dónde va la cosa. Esto se tiene que dar como en 2 o 3 clases, pero yo voy a sintetizárselo tan siquiera en 2 videos para ver si me retiro esta vaina. Donde tengo que hablar la verdad como profesor, decirle a ustedes cómo es la cosa y a mí me interesa si es de Álvaro Uribe, de Mancuso o de Petro, me da lo mismo. Tengo que enseñar y ese es el apostolado del maestro, decir la verdad, enseñar la verdad y por eso murió un hombre en el Gólgota quedando la verdad oculta y todo el mundo habla de la verdad pero no tienen conciencia de la verdad. Entonces se le muestra a muchos que esta famosa regeneración en la época de Rafael Núñez, que creo que era hasta cartagenero, creo que es el primer costeño que ocupa el lugar, también lo hubo una vez un samario y ya no lo ha visto más. Se había excedido en sus controles, dicen ellos, a la prensa, que se había excedido en los controles a la prensa. Por ahí vemos todavía los combates que la prensa, que aquella revista, que esta revista, que este noticiero, que esta no sé qué. Esas son cuestiones de la prensa. Escrita, el periodismo, las cuestiones críticas como género literario, que son escritos en novelas, en cuentos, etc. Y el libre ejercicio de la actividad pública y política, que tanto conservadores como liberales merecían. Ojo, están dialogando los esqueletos de estas personas. Entonces, cuando surge una cuestión que se conoce como la crisis del libre cambio, debido a estas cuestiones de estos esqueletos políticos de la historia, nos traen que hay un gran conflicto en Colombia entre 1886 y 1910 debido al café. Nos dicen que Colombia es una nación que a pesar de sí misma proviene ya de cuestiones de tiempos precolombinos y que deben haber negociaciones y que esas negociaciones
se ven en la época de la regeneración de 1878 a 1898. Entonces sí, díganos, profesor, acerca de esto, de la economía en esta época, de los esqueletos que hablaban. Bueno, tenemos, por ejemplo, que nacen proyectos de quien está en el poder, que se llama la regeneración, el cual fue plasmado en la Constitución del 86. No solo quería construirse una nueva institucionalidad política, sino que también buscaba establecer un nuevo marco económico que fuera coherente con su propuesta de consolidación de la ciudad y de la cuestión nacional. Como se vio ahora, para acabar con Álvaro Uribe Vélez, que se unen los partidos y tal, y allá se llevó aquella época como unidad nacional. No tiene nada de raro que de la noche a la mañana también se le dé una patada a Gustavo Petro. Entonces, o hay una definición a qué pertenecemos, o si somos simples fichas de ajedrez en una política interna nacional, pero que debemos buscar la fortaleza de la economía y la política internacional para poder mantenerse en el poder, y eso fue lo que trataron de hacer en aquel entonces, pero estaban en el ámbito del pleno desarrollo capitalista que tenemos hoy en día, la economía política mundial europea y la norteamericana, que se conoce hoy como imperialismo americano, que es la nueva cuestión contra la cual se lucha. O entonces nos definimos: o somos comunistas y socialistas, o somos de un centro que nos puede acabar una aleación, así como se acabó con Álvaro Uribe Vélez, cuando se unieron todo este poco de partidos para poder acabarlo. Si no, no pueden. Ahorita Mancuso hace un partido político también, y muchos van a votar por él. Nos vemos en la próxima, y continuaremos en la próxima clase. Y manden aunque sea medio bolla y yuca, porque llegará un momento en que no diré nada.